Evangelio de hoy sábado 10 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: Esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan nos sitúa ante un momento de ruptura. De crisis profunda, pero también de revelación de lo que significa realmente seguir a Jesús. Después de haber proclamado que Él es el pan vivo bajado del cielo, y que quien no coma su carne y beba su sangre no tiene vida en él, Jesús provoca una reacción de escándalo entre muchos de sus discípulos. La incomprensión y el desconcierto los empujan a tomar una decisión. O quedarse o marcharse. No hay término medio. La palabra de Dios, cuando es verdadera, no admite tibieza. El texto comienza con una afirmación dolorosa. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Esta frase pone en evidencia que incluso aquellos que ya seguían a Jesús tenían todavía una fe inmadura, superficial, débil. Estaban dispuestos a admirarlo, mientras sus palabras coincidieran con sus expectativas. Pero en cuanto Él los desafió a entrar en un nivel más profundo de fe, se sintieron ofendidos. La dureza de la enseñanza de Jesús no se encuentra en su tono o en una supuesta falta de misericordia, sino en su verdad absoluta, en su claridad, en su exigencia espiritual. Jesús no suaviza su mensaje para retener a sus seguidores. No busca popularidad, sino fidelidad. En esto se revela la diferencia entre un líder carismático y el verdadero Mesías. Jesús no adapta su mensaje al gusto de la multitud. Los invita a transformarse, a dejarse moldear por la verdad. El corazón de esta crisis está en el anuncio de la Eucaristía. Jesús no está hablando en sentido figurado. Él está declarando que su carne y su sangre serán la verdadera comida y bebida para la vida eterna. Para los oyentes judíos, esto resultaba escandaloso y blasfemo. Pero más allá del escándalo cultural o religioso, lo que provoca crisis es la radicalidad de una fe que exige entrega total y una comunión íntima con el misterio de Dios hecho carne. Jesús, consciente de la conmoción provocada, no da marcha atrás. Al contrario, interroga a sus discípulos. ¿Esto os escandaliza? Con esta pregunta, Él los confronta con su propia interioridad. Les pregunta si realmente están preparados para seguir al Hijo del Hombre hasta el final. Incluso cuando sus palabras contradicen su lógica y su comprensión humana. No es una pregunta para justificar su discurso,
sino para sacudir las raíces de una fe endeble. El Maestro continúa. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Aquí Jesús señala su origen divino, su procedencia celestial y anticipa su ascensión. Les recuerda que su identidad no es meramente la de un profeta o rabino. Él es el enviado del Padre, el que ha bajado del cielo y que volverá a él. Por tanto, sus palabras deben ser escuchadas con una disposición diferente. No desde la lógica humana, sino desde la fe. Luego, Jesús pronuncia una de las frases más reveladoras del capítulo. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Con esto, no está negando el valor de la encarnación ni de su cuerpo, sino que está dejando claro que solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede comprender y recibir su mensaje. Sin la iluminación del Espíritu, las palabras de Jesús parecen imposibles o absurdas. La carne aquí representa la mentalidad meramente humana. Los criterios terrenos que no logran penetrar el misterio divino. Jesús está diciendo que no se puede llegar a él solo por el razonamiento o el cálculo, sino por la fe, que es un don del Espíritu. Quien se queda en lo carnal, en lo exterior, nunca podrá comprender el misterio del pan de vida. Hace falta abrirse a lo invisible, a lo eterno, a lo que trasciende la lógica. El Evangelio señala también un aspecto inquietante. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Aquí se evidencia que incluso dentro del grupo de los discípulos hay incredulidad. Escepticismo, falta de fe. No basta con seguir a Jesús físicamente. El verdadero seguimiento es interior, nace del corazón. Se puede estar cerca de Jesús y, sin embargo, estar lejos de su espíritu. El texto nos dice que Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Esto revela que el rechazo y la traición no lo toman por sorpresa. Él conoce el corazón humano en su profundidad. Pero aún así, ofrece su palabra a todos, incluso sabiendo que muchos no la acogerán. Su amor es incondicional y universal, aunque no todos respondan a él. Jesús concluye: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Aquí vemos una declaración teológica clave. La fe es un don, no una conquista. No se trata de mérito, ni de esfuerzo intelectual, sino de gracia. Dios Padre atrae hacia el Hijo a quienes abre su corazón. Esto no niega la libertad humana, pero la coloca en el contexto de la iniciativa divina. A partir de esta enseñanza, muchos discípulos se alejan de Jesús. El texto lo dice sin rodeos. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Este versículo marca una ruptura clara. La enseñanza sobre la Eucaristía, lejos de consolidar a la multitud, la dispersa. Jesús no cambia su mensaje para retenerlos. Él permite que se vayan. Esta escena rompe con la imagen idílica de un seguimiento de masas. Nos muestra que el verdadero discipulado implica decisiones difíciles. No todos están dispuestos a aceptar a Jesús tal como es. Muchos lo siguen mientras es útil, agradable, milagroso. Pero cuando sus palabras penetran hasta lo más hondo y exigen conversión, muchos prefieren abandonar. En ese momento crucial, Jesús se vuelve hacia los 12, su círculo más cercano, y les hace una pregunta decisiva. ¿También vosotros queréis marcharos? No les ruega que se queden. No les chantajea. Les da la libertad total para decidir.
Esta pregunta no es solo para los 12, es para cada creyente. ¿Estás dispuesto a quedarte con Jesús cuando sus palabras te resulten incomprensibles o duras? La respuesta de Pedro es una de las más hermosas y profundas del Evangelio. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dice que ha entendido todo. No pretende tener respuestas a todas las preguntas. Pero ha reconocido que en Jesús hay vida, verdad, plenitud. Es una declaración de amor más que de lógica. Pedro se queda no porque comprenda, sino porque confía. Este acto de fe nos enseña que seguir a Jesús no es cuestión de tenerlo todo claro, sino de tener el corazón firme en Él. La fe no es ausencia de preguntas, sino presencia de confianza. Pedro permanece con el Maestro, porque ha encontrado en él algo que no ha hallado en nadie más. Y eso es suficiente. Pedro añade: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí confiesa la divinidad de Jesús. Esta fe es fruto de un camino, de un proceso, de una experiencia vivida con el Maestro. No es una fe impuesta, sino una fe nacida del encuentro. Pedro y los 12 han visto, oído, tocado a Jesús. Han sido transformados por su presencia. Esta confesión final marca el contraste con los que se han ido. Mientras muchos se alejan porque no comprenden, Pedro y los 12 se quedan porque han descubierto el corazón de Cristo. La fe no siempre da respuestas, pero siempre da sentido. Y eso es lo que permite permanecer. La escena final del capítulo 6 del Evangelio de Juan nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, la tristeza del abandono, por otro, la belleza de la fidelidad. Es una lección para toda la Iglesia. No se trata de buscar grandes números, sino corazones verdaderos. No todo el que se dice discípulo está dispuesto a hacerlo hasta el final. El camino de la fe implica noches oscuras, palabras difíciles, momentos de prueba. Pero también ofrece la alegría profunda de saber que estamos con el Santo de Dios, el único que tiene palabras de vida eterna. Seguir a Cristo es la decisión más exigente, pero también la más luminosa que un alma puede tomar. El drama del abandono de muchos discípulos nos recuerda que incluso dentro de la comunidad de los creyentes, siempre existe una tensión entre la adhesión verdadera y la superficial. No todos los que escuchan el Evangelio permanecen fieles. Algunos se acercan solo por interés, por curiosidad o por necesidad. Pero cuando llega la hora de acoger una enseñanza difícil, su fe se desmorona. Esta tensión continúa en la iglesia de hoy. Hay quienes siguen a Cristo mientras todo es fácil, mientras se reciben consuelos espirituales o bendiciones materiales. Pero cuando el Evangelio comienza a exigir sacrificio, renuncia, humildad, pobreza de espíritu, entonces muchos dan un paso atrás. La tentación de una fe light, sin cruz, sin compromiso, sigue vigente. Jesús no rechaza a quienes se escandalizan, pero tampoco les da falsas seguridades. Su actitud respeta la libertad del hombre y revela que la fe auténtica es una opción seria, consciente, madura. Él busca amigos, no admiradores. Seguidores comprometidos, no multitudes entusiastas de un día. Lo que escandaliza en el discurso eucarístico no es simplemente el simbolismo del pan y del vino. Lo que verdaderamente impacta es la afirmación de que Jesús es el único alimento que sacia el alma, que solo Él puede darnos vida eterna. Esta exclusividad molesta al corazón orgulloso.
Porque implica reconocer que estamos radicalmente necesitados de Dios. La reacción de muchos discípulos muestra que no estaban preparados para un seguimiento total. Esperaban un Mesías que respondiera a sus sueños terrenales. Pero Jesús les ofrece un camino de entrega, comunión y participación en su misterio pascual. La Eucaristía es escándalo porque no se puede recibir superficialmente. Exige fe profunda y una vida coherente. Pedro, en cambio, representa al discípulo que ha sido conquistado por la persona de Jesús. Más allá de sus propias limitaciones y dudas. Su respuesta no nace del entendimiento pleno del misterio, sino del amor. Es una adhesión que trasciende la razón. Pedro no lo tiene todo claro. Pero ha sido tocado por la verdad de Cristo y no puede abandonarlo. La expresión ¿a quién iremos? Revela que Pedro ha buscado y no ha encontrado en ninguna parte lo que ha hallado en Jesús. En esa pregunta hay una confesión de insuficiencia de todo lo demás. El mundo, las ideas, las riquezas, los placeres, los ídolos. Solo Cristo tiene palabras que dan sentido a la existencia, que iluminan la vida. En el fondo, este texto es una invitación a renovar nuestra fe. A preguntarnos si realmente creemos que Jesús es el pan de vida. Si realmente confiamos en sus palabras incluso cuando no las comprendemos. ¿Nos quedamos con él solo mientras nos resulta conveniente? ¿O permanecemos con fidelidad en medio de la oscuridad? El seguimiento auténtico de Jesús implica aprender a comer su carne y beber su sangre. No solo en el sacramento, sino en la entrega diaria. En la comunión con su modo de vivir, amar, servir y sufrir. La Eucaristía no es solo un rito. Es una escuela de vida, una transformación interior, un vínculo vital con el resucitado. Quedarse con Jesús cuando muchos se van. Es uno de los signos más claros de madurez espiritual. Implica una decisión libre, pero también dolorosa. Aceptar ser minoría. No seguir la corriente. Renunciar a seguridades. Caminar contracorriente. Pero también es el camino que conduce a la vida verdadera. A la alegría que no depende de las circunstancias. El gesto de los discípulos que se marchan y el de Pedro que se queda. Es un espejo para nosotros. Cada día, ante cada palabra difícil del Evangelio, estamos llamados a decidir. ¿Nos alejamos o permanecemos? ¿Preferimos una fe cómoda o una fe que transforme? ¿Nos escandalizamos o nos abandonamos en Dios? Este pasaje también pone en el centro la libertad del hombre frente al don de la revelación. Dios no obliga a nadie a creer. Jesús no fuerza a nadie a quedarse. La fe es siempre una respuesta libre a un llamado. Por eso, quien se queda con Jesús lo hace no por presión, sino por amor. La verdadera fe no nace del miedo ni del interés, sino de un encuentro personal. Este pasaje nos invita también a ser pacientes con quienes se alejan. No debemos juzgar a quienes abandonan el camino, sino interceder por ellos. Muchos discípulos se fueron en Juan 6, pero otros volverían más tarde. El camino de la fe es largo, y la misericordia de Dios siempre espera. Nuestra fidelidad silenciosa puede ser testimonio que ayude a otros a regresar. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que en la hora de la crisis, lo esencial es mirar al rostro de Cristo. Cuando todo parece incierto, cuando las palabras no bastan. Cuando las pruebas nos desbordan, basta recordar que solo en Él hay vida eterna. Y entonces, como Pedro, responderemos con todo nuestro ser. Señor,
¿A quién iríamos? Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.